Ok. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a comenzar a estudiar el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 27, hasta el capítulo 9, versículo 1. Una de las cosas que quiero decirle, ¿no? De que muchas veces todos nosotros tratamos la manera de buscar cosas aquí en la tierra, tratar la manera de buscar riquezas y buscar cosas que son cosas materiales, pero cuando esas cosas nosotros no lo vamos a llevar para poder llevar para el cielo. ¿Y qué sucede? Que muchas veces esas cosas materiales, ¿qué es lo que hace? Es que nos atrae problemas y nos aparta acerca de la palabra de Dios. Y también podemos ver de que después cuando sucede eso, cuando nosotros ya no estamos aquí, hasta nuestros familiares empiezan a tener problemas por las cosas que nosotros hemos dejado, porque muchas veces las cosas materiales, no muchas veces no, la mayoría de las veces las cosas materiales son más importantes para muchas personas. Bueno, vamos aquí a comenzar el texto que vamos a estudiar hoy, que está en el capítulo de Marcos, capítulo 8, versículo 27, del 9 al 1. Y dice así: Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Le respondieron: uno, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otro, uno de los profetas. Él le preguntó de nuevo: ¿pero usted quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Él respondió: Pedro. El Cristo. Él respondió: Pedro. Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por la causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Versículo 1 del capítulo 9. Y Jesús le decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Bueno, a partir de estos momentos, aquí el Señor comienza a revelar con mayor detalle los sufrimientos que le guardarían en Jerusalén. Por otra parte, su ministerio se vuelve más personal y dirigido en forma particular ¿a quiénes? A sus discípulos. Bueno, una pregunta que hace aquí significativa. Lo podemos ver aquí en el versículo del libro de Marcos, capítulo 8, del 27 al 30. ¿Ok? Jesús salió con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipo y entre el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice los hombres que soy yo? Le respondieron unos: Juan el Bautista,
y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Él respondió, Pedro. Y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Bueno, esta es la interpelación que podemos ver aquí en versículo 27. Mira cómo dice, fíjate. Jesús salió con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipo y en el camino le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Eso es lo que le pregunta. Pero vamos a ver una cosa, podemos notar que el lugar donde Jesús le hizo esa pregunta fue un lugar escogido, un lugar escogido. El Señor quería estar a solas con los discípulos. Era un sitio que estaba apropiado por varias razones. Estaba apropiado por varias razones. ¿Estaba cerca de qué? Estaba cerca de Cesarea de Filipos, donde había también un fastuoso templo dedicado a César, a Augusto y al culto imperial. Además, estaba cerca de un lugar que había pertenecido a la tribu de Dan, donde habían abocado a la adoración idolátrica de un becerro de oro. Ahí estaba la tribu de Dan, y estaban practicando la idolatría con un becerro de oro. Y también había una cueva sagrada que se dedicaba a Dios, al Dios griego del pan, al Dios griego del pan. Era como si Jesucristo quisiera destacar su carácter singular e incomparable. Él quería de que la gente, los discípulos de él, supieran que él era distinto, que él era incomparable con todos esos dioses y con todas esas cosas que estaban haciendo en esas regiones. Allí también se encontró uno de los manantiales que daban el origen ¿a qué? Al río Jordán, como si quisiera señalar que él era y es la única fuente de vida, señalándole eso a los discípulos. Se pregunta, ¿quién dice? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Le pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Era nueva, esa pregunta era nueva. En la dignidad de su conciencia de deidad, jamás había hecho esta pregunta antes, nunca había preguntado por eso. Entonces le pregunta a ellos, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice? A él no le importaban las opiniones, y fíjense, le quiero decir una cosa, usted sabe bien de que a Jesús, a él nunca le importaban las opiniones de las personas, de los demás, a él no le importaban las opiniones de los hombres, ni tampoco buscaba la alabanza de ellos, ni la aprobación de los hombres. Jesucristo nunca buscó la aprobación de nadie, porque sabía lo que estaba haciendo. Y no se molestaba por las ideas ni los criterios que tuviera acerca de él. Es más, él sabía lo que había, él sabía lo que había en los corazones de todas las personas, lo que pensaban de él, él lo sabía bien. Sin embargo, era una pregunta necesaria, esa pregunta que le hizo era una pregunta necesaria para que los discípulos pudieran aclarar sus ideas y pensamientos sobre Jesucristo, para que ellos pudieran saber quién era Jesucristo y asimismo para profundizarse sus convicciones y confirmar y fortalecerse en qué, en su fe, fortalecer su fe. Bueno, aquí es una identificación incompleta. Vamos a ver aquí lo que dice en versículo 28. Les respondieron unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Le están diciendo muchas personas que hay diferentes cosas. Es una cosa que es inconclusa. A pesar de ser incompleta, que no era incompleta, que era incompleta, se manifestaba mucho respeto ¿a quién? A la persona de él. Y demostraba que reconocían algo singular con él. Reconocían algo que lo caracterizaba ¿a quién? A él. Juan el Bautista
¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista representaba la pureza de carácter. Elías, ¿quién era Elías? Elías, poder con Dios, andaba con Dios. Y los profetas, ¿quién eran? Los profetas eran las personas que proclamaban la verdad. Entonces lo estaban comparando con personas que verdaderamente estaban haciendo las cosas de Dios, por Dios y para Dios. Todos ellos fueron llenos por el Espíritu Santo, pero por otro lado, ¿qué cosa era? Por otro lado, ¿eran qué? Eran hombres falibles. Los que contemporáneos con Jesucristo fracasaron en la identificación que hicieron de él, porque no habían comprendido que por naturaleza, ¿quién era? De que Jesús era el Hijo de Dios. Aún hoy, un concepto imperfecto de Cristo quita sentido, valor y poder y su vida y su obra. Él es mucho más que un gran ejemplo o un sublime maestro. O él es quien es el Salvador divino. La identidad perfecta. Podemos ver que es una identidad perfecta aquí en el versículo 29. El Señor le decía a los discípulos que se pronuncien sobre su persona y le hace esta pregunta vital. Ahora aquí le hace una pregunta vital porque está viendo de que hay una identidad imperfecta, una identidad perfecta. El Señor le exige ahora a los discípulos que se pronuncien sobre su persona y le hace esta pregunta vital y personal. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes ahora, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo. Él respondió Pedro. Pedro, como portavoz de grupos, Pedro, si usted sabe bien cómo era Pedro, Pedro siempre resaltaba y siempre Pedro salía primero y siempre Pedro hacía todas las cosas. Entonces, como portavoz del grupo, ¿qué hizo? Expresó una convicción de que se había ido formando poco a poco en la conciencia de ellos. Le dijo, tú eres el Hijo de Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del hombre e Hijo de Dios. Era la expresión de una convicción interior, no solo en una expresión efusiva y entusiasta del momento. El Señor Jesús obtuvo este reconocimiento porque le correspondía lo que le dijo Pedro, eso le correspondía a él, porque era verdaderamente eso lo que era él, el Hijo de Dios. Esta intuición, la intuición esta es precisa la intuición esta, ¿no? Mire, y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Aquí en el versículo 30 dice, y Jesús le advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. ¿Cuál es el elocuente de este versículo con su misma brevedad? El tiempo para la manifestación y proclamación pública del Mesías no había llegado aún. Entonces no quería que se lo dijeran a nadie, no quería de que se lo dijeran a nadie. ¿Por qué? Porque el tiempo de su Mesías, del Mesías, no había llegado aún. ¿Ok? La predicción. Vamos aquí a hablar acerca de la predicción del Señor. Esta es la predicción del Señor de lo que Él está prediciendo, de lo que le va a suceder. Entonces está aquí en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Fíjate lo que dice. Jesús comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Bueno, esa fue la primera de las 3 predicciones que hace en este libro. Esa fue la primera predicción
que él hace en este libro. La segunda predicción, él lo hace en este libro, en el capítulo 9, versículo 31, porque, que dice así, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Ahora mira aquí como dice también este mismo capítulo de Marcos, capítulo 10, versículo 32 al 35. Esta es la tercera. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando parte de nuevo a los 12, comenzó a decirle lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte y lo entregarán ¿a quién? A los gentiles. Se burlarán de él y y le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que haga por nosotros lo que te pidamos. Eso en el versículo 35. ¿Ok? La orientación que Jesús le da aquí es una orientación, claro, del versículo 31 al 32. Jesús le da una orientación clara, dada por el Señor sobre la necesidad de su padecimiento y de su muerte. Habría de ser desechado o descalificado por quienes, por los dirigentes de su pueblo. Los 3 grupos que se mencionan constituían el gran Sanedrín de Jerusalén, pero Jesús habría de triunfar ¿sobre qué? Sobre la misma muerte. Jesús debería triunfar sobre la muerte. Ese imperativo de la cruz que se ve a través de su vida es el hecho de que era necesario revelar que era parte de qué? Era parte del plan divino de su vida, del divino para su vida. Ok, la posición aquí, la posición de Pedro, en el versículo 32, quizás quería asegurar al Señor que sus temores en cuanto al futuro eran innecesarios y sin fundamento. Lo que Jesús acababa de decir era contrario a la imagen que él tenía del Mesías. El origen de esa oposición lo podemos ver en el versículo 33. Era satánico. Lo que había hecho Pedro era satánico. ¿Cómo es posible que ahora Pedro descendiera tan bajo? Si en momentos anteriores, en el versículo 29, había ascendido tan alto. Pedro pues, es un pobre Pedro, es instruido por Dios. Un momento, Pedro, aquí podemos ver que en el libro de Mateo, capítulo 16, 17, está instruido por quién? Por Dios. Mira cómo dice. Entonces Jesús le dijo, eso es en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 17. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, anteriormente había dicho cosas buenas, pero después está diciendo unas cosas que salen por mediación de Satanás. Nosotros tenemos que tener cuidado. En la palabra bien intencionada de Pedro, Jesús reconoció la voz de Satanás. Reconoció la voz de Satanás porque está diciendo una cosa que era puesto a las cosas que estaba Jesús que iba a hacer. El tentador otra vez procuraba desviarlo de la cruz, evitaba los sufrimientos y elige un camino más fácil. Así también Él nos tienta a todos nosotros a tomar el camino más cómodo en vez de tomar la cruz. Bueno, ¿cuál es la pérdida mayor? La pérdida mayor la podemos ver aquí en este mismo capítulo, el versículo 8, el capítulo 8 del versículo 34 al capítulo 9, versículo 1.
Mira, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O, ¿de qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O de qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera, pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús le decía, en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el reino, vean el reino de Dios, después que haya venido, ¿con qué? Con poder. Bueno, la vida verdadera la vamos a ver aquí en el versículo 34 al 35. Es una condición, ¿para quién? Para el discipulado. Es una condición para el discipulado que debe desear ir en pos de él, como sus discípulos. Debemos de ir en pos de él como los discípulos de Jesús. Tenemos que negarnos a nosotros mismos en una renuncia. ¿Qué cosa? Una renuncia voluntaria. Tenemos que negarnos voluntariamente a nosotros mismos. Y debemos tomar nuestra cruz y colocar la voluntad de Dios en primer lugar. ¿Cuándo es que nosotros tomamos nuestra cruz? La cruz nosotros la podemos tomar colocando la voluntad de Dios en primer lugar. Así es como nosotros podemos llevar nuestra cruz. Un horrendo instrumento de ejecución. La cruz se convierte en el símbolo de una forma de vida que el Señor constantemente presentaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir y qué nosotros debemos hacer? Nosotros tenemos que tratar la manera de ser como Jesús. Cuando nosotros estemos tratando la manera de ser como Jesús, de esa forma es que nosotros estamos llevando nuestra cruz. La cruz siempre es algo voluntario, la cruz siempre es algo voluntario, la cruz no es obligado, algo que llevamos por decisión propia. Tenemos que tener una decisión propia para poder nosotros llevar nuestra cruz. Representa, ¿qué es lo que representa la cruz para nosotros? Representa la negación de nosotros mismos por el bien de quién, de otros y la causa del evangelio. Eso es lo que representa la cruz para nosotros. La cruz para nosotros, representa la negación de nosotros mismos por el bien de otros y la causa del evangelio. Eso, así es como nosotros podemos llevar la cruz. Se lo voy a repetir otra vez. Nosotros llevamos la cruz cuando nosotros, ¿qué? Nos negamos nosotros mismos por el bien de otros y por la causa del evangelio. Cuando nosotros estemos eso, nosotros estamos llevando la cruz de Jesús. Siempre que nosotros hagamos eso, vamos a estar llevando la cruz de Jesús. Tenemos que seguirle toda una vida en obediencia. A donde quiera que Él nos guíe, tenemos que seguirle con obediencia. Si queremos salvar nuestras vidas, si nosotros queremos salvar nuestra vida, es decir, vivir para nosotros mismos, nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestras decisiones, con el yo como centro de todo, sin duda alguna, vamos a perder nuestra vida. En cambio, si la perdemos en el servicio de Dios y de otro, la habremos ganado. En cambio, si perdemos en el servicio de Dios y de otro, habremos ganado. El hombre que da su vida en lealtad a Jesucristo la guarda y la gana en un sentido que mucho más profundo. Bueno, la valoración adecuada. La valoración adecuada podemos ver aquí en el versículo 36, 37, que es, ¿o de qué le sirve
¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder el alma? ¿De qué te sirve? Ganas el mundo, pero vas a perder el alma. Es lo mismo que te está diciendo, vas a tener riqueza y todo eso, pero ¿qué vas a perder? ¿O qué dará un hombre? Fíjate la otra pregunta, ¿o qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué es lo que va a decir? Aquí el Señor Jesús mostró que el alma tiene un valor incalculable. El alma tiene un valor incalculable. Vale más que todo lo que el mundo entero puede ofrecernos. Esta es la estimación divina de que el alma vale mucho más que todas las cosas que el mundo nos puede ofrecer. La pregunta retórica que hace aquí en el versículo 36 tiene una sola respuesta. Nada. No tenemos, no tenemos las dos alternativas que se presentan aquí. Por un lado, ganar todo el mundo y perder el alma. O por el otro lado, salvar el alma y perder el mundo. La pérdida que se señala es irrevocable, pues no podrá llevar consigo aquello que ha ganado aquí abajo. Eso fue como primero le hice la introducción antes de empezar este versículo, este capítulo, estos versículos que estamos estudiando, de que no vamos a ganar nada, no vamos a ganar nada. Lo que hemos ganado aquí en tierra, aquí, no lo vamos a poder llevar para el cielo. La pérdida que se señala es irrevocable, pues no podrá llevar consigo aquello que ha ganado aquí abajo. La vergüenza, ok, la vergüenza posible. ¿Cuál es la vergüenza posible? En versículo 38. Aquí el Señor parece hablar directamente a la persona de Israel, que muchos de ellos se avergonzó de él y lo crucificó. Jesús es bien otra vez, pero cuando venga, viene con gloria. Y entonces se avergonzará de quién, de los que se avergonzaron de él y los que quién, los que los rechazaron. En cambio, compartirá su gloria con aquellos que lo compartieron su vergüenza. Si lo negamos ahora, él nos negará entonces. La actitud futura del Señor hacia los hombres está terminada por la actitud actual que nosotros tengamos hacia Él. Se lo voy a volver a repetir. La actitud futura del Señor hacia los hombres está determinada por la actitud actual que nosotros tengamos hacia Él. El llamado a seguirle a Jesús en los discipulados no es fácil. Seguirle a Jesús no es fácil. Es una vocación costosa. También está lleno de aliento y qué? Y confirmación. Jesús proporciona precisamente eso cuando dice, o seguro, hay algunos de los que están aquí que nos probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con qué? Venir con poder. Él lo dice aquí en el versículo, capítulo 9, versículo 1. Os aseguro que no hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que hayan visto el reino de venir con poder. De que muchas personas de los que están ahí van a ver cuando Él venga con el reino. Y la palabra de Dios no miente. El discípulo, una de las cosas que quiero decirle, ¿no? El discípulo no debe vivir para sí, sino para quién, para el Señor. El discípulo no debe vivir para sí, sino para el Señor. El texto se explica tanto a creyentes como a inconversos. Y el principio permanece claro para nosotros. En el contexto de Marco, el hombre que quiere salvar su vida negando al Señor solo causará, ¿qué cosa? Su propia destrucción. Solamente va a causar su propia destrucción. El creyente no pierde el alma, pero sí la recompensa en el cielo. Y muchas personas quieren ir para el cielo. Tenemos que saber cómo comportarnos aquí en la tierra para saber cómo es que nosotros podemos llegar al cielo. La consecuencia de haber ganado todo el mundo es la pérdida de la verdadera vida.
que de ninguna manera puede compensarse con la ganancia, y tanto más en cuanto a la vida eterna. Es un absurdo que el hombre trate de salvar su vida, dándole más importancia que a la salvación que Dios ofrece. Esto enfatiza las terribles consecuencias de negar a Jesús, aun cuando corra peligro nuestra vida. Aunque corra peligro nuestra vida, nosotros no debemos negar a Jesús. Cuando un hombre pierde el derecho a la vida eterna, experimenta pérdida absoluta, aun cuando haya ganado la aprobación de todo el mundo. Bueno, se lo voy a volver a repetir. Luego, con esta frase ya voy a finalizar. Cuando un hombre pierde el derecho, cuando un hombre pierde el derecho a la vida eterna, experimenta pérdida absoluta, aun cuando haya ganado la aprobación de todo el mundo. Así que usted puede ganar la aprobación de todo el mundo, pero puede perder el derecho de la vida eterna. ¿Por qué? Porque está siguiendo las cosas del mundo. Bueno, aquí ya voy a finalizar con este, y le quiero decir de que el miércoles vamos a estudiar en este mismo libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 13. Espero de que hayan aprendido algo y lo puedan poner en práctica. ¿Ok? Muchas gracias por la atención prestada, y ahí nos veremos cuando nos veremos nos veremos el miércoles. ¿A qué hora? El miércoles a las 6 de la mañana, que vamos a estudiar este mismo capítulo, versículo 9, el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 3. ¿Ok? Ahí nos vemos. Bye.